Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Café y Letras, un espacio donde la literatura y la lingüística se vive, se interpreta y se cuestiona. Mi nombre es Astrid Zorrilla y en esta ocasión me acompaña mi compañero David Brinkman. ¿Cómo estás, David? Hola, sí, la verdad me encuentro muy bien, entusiasmado, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco peculiar. Vamos a hablar de cómo la literatura se refleja en la sociedad, en la cultura, y cómo esa también forma parte de nuestra vida. Así es, David, y estamos muy emocionados de sumergirnos en ese tema que sin duda genera muchas reflexiones. ¿Alguna vez se han cuestionado si la ficción moldea la realidad o si la realidad moldea la ficción? O tal vez, si será acaso posible separar la obra de su contexto cultural y social. Según la escritora peruana Giovanni Poyarolo, la literatura no es un lujo, sino un reflejo crítico de la sociedad. Una frase que nos invita a nosotros a reflexionar que la literatura es un espacio donde se puede reflejar la religión, la cultura y hasta la forma en que vemos la sociedad en esos contextos. Claro, esto es muy cierto, ya que la literatura va más allá de reflejar, sino que también cuestiona, critica e incluso transforma. Son muchos los escritores que han utilizado sus obras como un medio de denuncia o para abrir debates políticos y promover cambios. La literatura puede llegar a ser una forma de resistencia o incluso de protesta. Y para discutir este tema, el día de hoy nos acompaña el doctor Víctor Huertas Esteves, subdirector del Colegio Iturregui y exalumno de la FACSE de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación a este espacio de conversar acerca de lo que es la literatura, ¿no? Y cómo ustedes indican el reflejo que hace la propia sociedad, ¿no? En el quehacer de la vida diaria de cada una de las personas que tenemos. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Para comenzar un poco a hablar sobre este tema, queremos plantearles la primera cuestión. Según usted, ¿hasta qué punto la literatura peruana ha sido testigo protagonista de los cambios que se ven actualmente en el país? Mira, como ha señalado, la literatura ha sido un medio para reflejar, dar a conocer aquello que ha estado presente siempre en nuestra sociedad peruana. Desde lo que es, considero que la literatura ha jugado un rol importante porque permite, ¿no?, que las historias que sean contadas de una forma muy dinámica, un poco grotescas, pero se perennecen aquello que hemos vivido como sociedad. Y al quedar una letra, eso queda para las siguientes generaciones en el debate, en la crítica. Podría, por ejemplo, ¿no? Últimamente estaba revisando el libro, estoy leyendo el libro de Alonso Cueto, Francisca, donde relata hechos que tal vez ya no están al alcance de nosotros, del espacio ni del tiempo, pero sí poder hacer una crítica, ¿no?, de cómo es esa sociedad en aquellos tiempos. Claro, sí es. No solamente se limita también a la sociedad, sino también la literatura podría llegar a influir en la construcción de identidad cultural y nacional, así como usted menciona. Sí, yo creo que ayuda bastante, en la medida que cuando tú como lector, ¿no?, te reflejas dentro de un autor, lo vas conociendo más, ¿no?, vas interiorizando dentro de sus letras, dentro de lo que es ese afluente de cada una de sus páginas, te vas haciendo parte de él también. Y si él es un crítico de esa realidad social o política, tú te estás formando de cierta forma. De cierta manera tú también estás haciendo eco de aquella voz que desde aquí el autor te está diciendo. Claro, fuera de lo que usted nos ha comentado, ¿tendría tal vez algún otro autor que haya reflejado en sus libros tal vez las tensiones políticas, los criterios sociales que se han venido abarcando en el país? Mira, tengo tres teorías. Antes de venir no venía pensando porque dije probablemente no sé. En primer lugar podría Mario Vargas Llosa. Sí, para mí ha sido el reflejo, ¿no?, de una mirada externa a la interiorización política y social de nuestro país, ¿no? O sea, como lo calificaron en el momento en que recibió el premio Nobel, es una persona que ha podido reflejar las deficiencias de la sociedad, no solo en nuestro país, sino en el contexto internacional. Luego pasaría a Roncagliolo, ¿no? Por ejemplo, es de una novela negra que ingresa dentro de una trama de un bosque, ¿no?, un poco oscuro, pero dentro de ello, de la cotidianidad, también existen situaciones del Perú,
mucho se ubica, por ejemplo, ¿no? Él dentro de lo que es la época más oscura, podríamos decir, en nuestro país, que fue en la época del terrorismo. Y por último, a quien también recomendaría es a Alonso Cueto, ¿no? Que él nos ayuda, ¿no? A ubicarnos espacial y temporalmente, digamos, en momentos muy importantes, ¿no? de nuestro país. Por ejemplo, ¿no? En la época del virreinato o también momentos, por ejemplo, en la época del terrorismo. Entonces, esos son tres de los personajes que me han permitido acercarme un poco más a lo que es la realidad del país. Claro, entonces, desde su postura, ¿usted cree que los escritores tienen una responsabilidad política y social al momento de escribir sus obras? Yo creo que ellos escriben de lo que sienten. Y quien es responsable somos nosotros. Por ejemplo, puede haber un autor que escribió sobre X punto, ¿no? Porque es su corriente, es su forma de pensar, pero existe otro autor de los cuales, como podríamos decir, ¿no? Alguien está muy ubicado a la parte derecha, alguien está muy ubicado a la parte izquierda, y eso va a reflejar de cómo tú también te ubicas. Hay autores, por ejemplo, por los cuales no me llama mucho la atención, ¿no? Algunos otros dicen que sí, que son muy importantes, pero no me ubico tanto como lo hacen estos tres de ellos que he mencionado. Claro. Mire, queremos seguir abarcando una consulta ya más personal. Así. ¿Usted considera que la literatura peruana ha sido justa justa o respetuosa con las voces indígenas al momento de expresar con claridad cómo se vive el Perú? No, es muy limitada ahí sí el espacio de la producción literaria relacionado a este ambiente de lo andino, de lo selvático, ¿no? Porque más está focalizado dentro de lo que es toda nuestra costa, toda esa producción literaria. Son escasos, diríamos, los autores que llegan también, ¿no? a nuestras manos y que nos cuenten una realidad muy, muy, muy cercana a aquellos espacios que han vivido la población andina, la población selvática, ¿no? En el caso de Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, en uno de sus novelas relata digamos, la violencia que se ha ejercido contra las personas que viven en la selva. Y otro, bueno, podríamos decir, ¿no? Arguedas, ¿no? O sea, son limitados, pero de ahí, para el llano de la costa, es amplia esa literatura. Entonces, sí está en deuda, sí está con una justa moneda todavía por pagar respecto a esta producción de estas zonas. Como usted mencionó, por ejemplo, sobre el terrorismo, sobre cómo Sí. se retrata el terrorismo dentro de la literatura. Nosotros, bueno, somos una generación acá en la misma universidad que hemos vivido esos tiempos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué papel cree usted que jugó la literatura durante este periodo de violencia política en el país, especialmente en los momentos de conflicto armado interno, por ejemplo? Y ese tipo de literatura se ha visto reflejada posterior, ya cuando llegó digamos, la paz, ¿no? La buena convivencia, el país, ya recién ahí han salido la producción literaria. En su tiempo era censurado. Era más gente, y era probablemente no limitante porque los textos no se podrían distribuir a lo largo y ancho del país, uno por otras razones, tal vez había un poco de temor. Imagínate a Mario Vargas Llosa o a Renglón, ¿no? Publicando en ese momento, denunciando lo que es el terrorismo. Entonces es también un poco, porque son seres humanos los liderazgos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se hubiera sentido ese temor de ser ajusticiado por denunciar algo? Sí. Claro, para ir sintetizando, coméntenos o coméntenle a nuestros oyentes cuál sería la conclusión que usted podría plantear para ese tema. Bueno, yo recomendaría lo siguiente, ¿no? Que nos podamos acercar a estos espacios de literatura que refleje lo que es nuestra identidad desde el autor que yo considere, ¿no? Que esté dentro de su línea de pensamiento, pero hacer una observación de que una vez que hayamos acercado, ¿no? Nos hayamos acercado a determinadas letras, podamos traducirlo también en nuestro comportamiento, porque lo que un libro te exige lo que hace es un reclamo. Entonces, si tú formas parte de eso, hazlo en tu vida diaria. Si él te dice, oye, tales ciudadanos se portaron mal, ¿no? Tuvieron un comportamiento inadecuado, no realizaron el bien común, no se interesaron por los otros, entonces, si tú le estás interiorizando eso, lo estás haciendo parte pongámoslo en práctica. Y eso, ¿no? Nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, ¿no? Como peruanos, nuestra identidad, ¿no? Dentro de lo que es nuestro espacio también de vida, el cuidado del ecosistema. Claro, bueno, en ese aspecto, darle las gracias por compartir a usted su tiempo con nosotros y poder hablar tal vez de esas preguntas.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y para quienes nos escuchan, los invitamos a comentarnos en redes qué libros o autores nacionales recomendarían para que los jóvenes comprendan mejor los problemas sociales y culturales de su país. Pueden dejar sus comentarios con el hashtag Entre Café y Letras en todas nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente episodio todos los miércoles a las 6 de la tarde.